don Tomás Jocelyn Holt, y yo siempre le he dicho José Tomás, pero parece que no le gusta que le digan No, José sí Tomás. me gusta porque además denota las personas que estábamos en el Manquehue, así que eso lo identifico como tal. No, pero tú estabas en el Manquehue, Sí. yo no estaba en el Manquehue. Pero surge de ahí, o sea, las personas me cobraron mi nombre autismal efectivamente desde ahí. Perfecto. Desde ahí surge. De ahí surge. A ver, vamos desde la coyuntura después al programa de gobierno. No ha sido fácil, probablemente para nadie, ni para los medios, ni para la ciudadanía, ni para los candidatos, ni para el espectro político, encontrarse con 9 candidatos. ¿Cómo ha sido para un candidato tener que confrontar a otros 8? O sea, yo era partidario de tener una papeleta grande y yo creo que este miércoles se demostró que no es una tragedia, y no solamente no es una tragedia, sino que además se puede discutir todas las trancas que existieron antes de este debate con respecto a el número de candidatos. Yo creo que se están empezando a disipar. Yo creo que la principal perdedora de esto fue Bachelet, que no fue, pero más allá de eso, las personas de ese entorno han sido los que han estado agitando en buenas cuentas el hecho que Chile no puede, que es una decadencia que Chile tenga 9 candidatos. Entonces, es solamente personas que en realidad usaron sus franjas primarias para llegar y convertirlas en spots. Son personas que además han tenido toda la cobertura de prensa que han querido tener. Son personas que han saturado los medios de comunicación y aún así se quejan. Entonces, la verdad, las cosas, para serte sincero, yo creo que esto ya se está imponiendo. Ojo, ahora, en 2017 va a ser igual. La pregunta apunta a una cosa más práctica. ¿Qué significa para un candidato, que además no es el que va punteando la encuesta, tener que competir con otros 8 candidatos? Porque no creo en esas encuestas. Y no creo... Ya, pero ¿tú crees que tú vas punteando la encuesta? No, es que no me interesa desde el punto de vista de que no creo que esto es lineal. Ya, pero te estás corriendo la pregunta. No, la pregunta no es mucho corre. más simple. La pregunta es mucho más simple. ¿Cómo enfrenta un candidato a tener que competir con otros 8? No, está bien, pero te lo estoy contestando. Pero tú me estás diciendo cómo... la pregunta tuya va a lo siguiente. ¿Cómo enfrenta un candidato que efectivamente debería leer las encuestas como que va a perder la elección? No, esa no es mi pregunta. Mi ¿Para qué pregunta la invocaste, po? No, mi pregunta es que esa no es mi pregunta. No sé, mi pregunta es mucho más simple. Mi pregunta es, ¿cómo enfrenta un candidato que no va ganando según las encuestas a los otros 8 candidatos? De la misma manera que hay aquí, tratando de alguna manera de llegar y enfatizar lo que yo creo que va a definir esa elección. No creo que va a definir ni programas ni elenco. Eso lo he dicho 20 meses. Segundo punto, creo que va a definir carácter. Tú tienes que llegar y aprovechar el escaso tiempo que tú tienes para llegar y mostrar de qué material estás hecho. Yo creo que eso quedó claro en general. Si tú me preguntas a mí, yo no creo que efectivamente el debate se prestó para llegar y tener grandes diferencias programáticas. El debate se prestó para llegar y demostrar qué diferencias de carácter que teníamos nosotros, cómo era el estilo nuestro, cómo íbamos a enfrentar problemas. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo no tengo problema en hacer eso en 2 minutos. No tengo rollo, no tuve nunca problema con los 2 minutos. En otros foros, nos tocó, por ejemplo, una en Telefónica, por ejemplo, donde hay un poco más de tiempo, de conversación con los otros candidatos. Ahí no solamente se refleja el carácter, sino que también se pueden reflejar ciertas posiciones, y de hecho se pueden hacer emplazamientos más directos que probablemente los formatos de los medios de comunicación. En ciertos foros más abiertos. El de Telefónica, al menos recuerdo en que tú podías emplazaste a, creo que a Andrés Velasco, a Franco Parisi, directamente, y tenías respuesta. Por eso te pregunto, cuando uno ya empieza a encontrar que el espectro de candidatos es más amplio, cómo se va perfilando desde el punto de vista del contenido. Porque desde el año pasado a esta fecha, eventualmente todo el principio de esta cosa, eventualmente los tanteos programáticos eran tanteos. Hoy día teníamos una convergencia programática. Fíjate, la primera frase de Evelyn Matei, efectivamente al inicio del debate, fue que había que subir las pensiones. Yo quedé helado cuando escuché eso. Entonces, si tú me preguntas a mí en general, vas a tener una convergencia programática. Si tú crees que vas a tener mucha diferencia en el margen, es falso. Y disputarse el margen en esta elección es tonto. Tomás, a propósito, tiene que ver con lo que te plantea Juan Manuel, con la cantidad de candidatos y con esto de la diferencia que pareciera ser en el margen, pero ayer partimos el programa conversando de lo asombrados que quedamos de alguna manera del país que se reflejó en la conversación que hubo en ese debate en La Serena. Porque si bien, claro, todos hablan de aumentos de pensiones, lo que comentábamos ayer con Juan Manuel también, la pregunta es, ¿usted cambiaría el sistema de pensiones? Sí, claro. ¿Usted tendría educación gratuita? La mayor parte de los candidatos dice que sí, por supuesto, pero la gran pregunta es ¿cómo? Es al revés. Déjame terminar lo que te quiero plantear, porque es ahí donde uno aprecia diferencias sustanciales en una parte de la construcción del diagnóstico, ¿verdad? Donde hay un grupo de candidatos que simplemente considera que este país se está cayendo a pedazos y que todo es un desastre y que vivimos del abuso y de una cuestión muy castigadora y pesimista. En la construcción de ese diagnóstico hay esa mirada de parte importante de algunos, y en las soluciones finales también las hay.
¿Tú crees que la cantidad, que el abanico de candidatos que tenemos, yo entiendo que tú defiendes que haya tanto candidato, representa al Chile que tenemos hoy día? Sí, pero déjame contestarte, tú tocaste un muy buen ejemplo, que es el tema de la AFP y el tema de las pensiones. Es al revés. Es al revés la reflexión. Mira, cuando se te dice a ti que hay que subir las pensiones, te están diciendo dos cosas. Es que no quiero que te queden las pensiones. Vamos a hablar de las cosas programáticas al tiro. Estamos hablando un poco más de la cuestión política. Connie, pero eso es lo que te estoy tratando. Déjame contestar a mi modo. Cuando alguien te dice, mira, hay que elevar las pensiones, te están diciendo dos cosas. Primero te están diciendo que de los 3 subsistemas, el de las AFP es el que está dando las pensiones más bajas. Y mientras eso sea así, está herido en un ala la legitimidad de ese sistema. Y eso es unánime. Fíjate que es unánime. Entonces tú tienes hoy día eventualmente una reflexión unánime eventualmente que mientras ese sistema no incremente sus pensiones, vas a tener una discusión sobre volver al sistema pasado o no. Eso es tremendo. Porque te están diciendo también, le vas a dar una última oportunidad al próximo gobierno como para poder relegitimar el sistema. Y le estás dando una apuesta por ello, en la medida que tú haces las correcciones que hay que llegar a hacer. Entonces yo te quiero tratar de plantear, es muy tremendo esa afirmación, no es menor. Y aún a pesar de que efectivamente todo el mundo la copia y la empieza a repetir, está partiendo de ese punto de partida que es tremendo, es muy elocuente. Ahora, si tú me preguntas a mí cómo se expresa eso con tanto candidato que es distinto, es el Chile hoy día, no es un arco iris como algunos quieren vender. Al contrario, hoy día Chile tiene varias tribus, por así decirlo. Y esas tribus hoy día se atrincheran porque están muy marcadas por el pasado, están muy marcadas eventualmente de identidades que les cuesta llegar y enfrentar el futuro como una oportunidad para reciclarse. Si tú tienes que llegar y destacar ese hecho, para bien o para mal, y para decir cómo voy a trabajar con eso para un país que efectivamente las recetas que hemos tenido hasta ahora no te van a funcionar. Eso no necesitas mucho tiempo para poder reflejarlo. Yo no necesito llegar y justamente y reírme de los otros candidatos para ello. Lo tomo como un dato, además una oportunidad. Lo tomo para bien. Para redondear la idea que me gustaría obtener con la pregunta que te hago, es ¿qué representa para ti el que 6 de 9 candidatos sean prácticamente de forma declarada antisistema? O sea, ¿eso es el Chile de hoy? Sí. Totalmente. No son antisistemas, son anticoaliciones. Que no es son antimercado, son anti un montón de cosas que están hoy día y que si tú vas y miras las grandes encuestas que se han hecho en este país, no necesariamente la gente está en contra de esas cosas, sino que está en contra de la forma en que se desarrollan o se desempeñan algunas y le gustaría corregirla. Pero no está por cambiarlas todas. Las 6 candidaturas que están al margen no somos iguales. Y no estamos trabajando efectivamente esta elección desde el mismo punto. Eso es lo que te estoy planteando. Pero por eso no me molesta. Si estuviéramos haciendo lo mismo... Te estoy preguntando, ¿qué te dice del país? Mucho, muy bien, porque a mí me gusta esa dispersión como una oportunidad para armar un nuevo mix. Si yo te estoy diciendo que estas dos alianzas eventualmente tienen el país empatado, no resuelven problemas y no dan estabilidad, que eran las razones por las cuales las creamos originalmente... La verdad las cosas es que la pregunta es, yo sí sigo creyendo que hay que resolver problemas, dar estabilidad y generar una mayor, efectivamente, desempatar el país. Yo sigo creyendo y resolver problemas. Pero no lo va a hacer desde ese lugar. ¿Y por qué? Porque esas dos coaliciones están identificadas por Pinochet, la transición y 20 años atrás. Y los temas que vienen para adelante, que son culturales, en realidad nos van a tender a dividir de otro modo. Yo creo que hay una mayoría cultural en Chile, que es liberal, valórica, menor de 35 años. Yo creo que es hegemónica, pero las han acomplejado. Yo creo que además hay que decirle que se puede, pero les han dicho insistentemente que no se me puede hacer. Entonces, si tú me preguntas a mí, toda la estrategia mía, yo no he cambiado un ápice, ni mi frontera política, ni mi nicho, no he cambiado mi apuesta, no he cambiado mi tono, no he cambiado nada a pesar de lo que ocurrió en estos 20 meses. He seguido diciendo lo mismo. Yo estoy convencido que mi rol es tratar de convencer a esas personas que son hegemónicos y son parte de la solución del país. Y todos los demás van a tender a decir, no, estás equivocado, esto no se puede hacer, hay que complejar, mira, ¿sabes qué más? Van a pegar la patada a la perra, se van a quedar en su casa y o no votan o van a votar lo que hay. Ese silogismo es lo que me sorprende, Connie, después de un año de estar en este programa y que ustedes me invitaron, lo que me sorprende es que ustedes caigan en esa trampa. Ustedes como periodistas modernos, nuevos, que entienden efectivamente esta cosa están entrampados de análisis de corto plazo. Yo los escucho todas las mañanas a ustedes. Son mi despertador para que sepan. Y la verdad que parto por la música antes de las 6 de la mañana, parto con ustedes a las 6 de la mañana y escucho Hablemos en Off después todos los días. Ustedes están entrampados con lo mismo que le pasa con los analistas de bolsa. Análisis de corto plazo. Cuando tienes un país por primera vez que puede redefinir el mapa de largo plazo. Entonces, yo te diría, hay gente que lo ve con pesimismo. Estás profundamente equivocado en eso, Tomás. Está bien, acepto, pero está bien, pero es mi reflexión. Yo lo que estoy tratando de decir efectivamente es que no creo que se disputa esto en los márgenes. No se disputa en proyecciones. No se disputa efectivamente estar hablándole a un candidato a 5 semanas de la elección, cómo te sientes frente a las encuestas. Me dan lo mismo las encuestas. No me habría presentado en esto. Disculpa, Tomás, ¿quién te preguntó eso? ¿Quién te preguntó eso? Tú. No,
Ni Juan Manuel ni yo Tomás. te hemos preguntado eso, con Tú. todo el Ahora, respeto. ¿Te la acostaste tarde anoche? Es No. que te quiero preguntar en serio, porque No. la sensación que tengo es que Tú. por cuarta No vez te te voy a hemos volver a repetir la preguntado pregunta. ¿Cómo te sientes tú cuando tienes que competir con otros 8 candidatos? Después lo corregiste, pero la verdad la cosa me lo invocaste. El tema efectivamente, pero Bueno. si no quiero pelear con ustedes, lo que yo Avancemos, quiero, no, es si los que- quiero además, pero los exijo No, más. si quiero o no los quiero, si no no se trata de cariño. Le exijo más. ¿Y sabe por qué le Francamente, exijo? no no nos cariño. importa. Pero eso. ¿sabe, Mira. ¿sabe por qué le exijo eso? ¿Sabe por qué le exijo un poco más? Pues lo digo en buena, efectivamente. Porque en realidad todo el mundo hace. Si esto Es es que, parte Tomás, del error ambiental. No, es que Tomás, es tan distinta la visión que tienes, o sea, estamos tan hablando en frecuencias distintas que justamente la mirada de mediano a largo plazo que te estamos tratando de plantear pasa por entender qué representa para ti la situación política de fondo que estamos viviendo con 9 candidatos en la oportunidad. cancha, con 6 candidatos que quieren romper con lo establecido Una y con oportunidad. sistema. El presidente Ok, que surja de esa esa es tu realidad, respuesta. el presidente que va a surgir de esa realidad va a Pero no me tener la parece que esa oportunidad. pregunta sea de corto plazo. Perdón, el presidente que va a surgir de esa realidad va a tener la oportunidad para llegar y desmarcar alianzas políticas que se les ha dicho a los chilenos que efectivamente son un hecho fijo. Eso no lo ha podido hacer, lo trató de hacer Sebastián Piñera y no lo resultó. Lo trató, fíjate que lo trató de buena fe de intentarlo y no lo resultó. Entonces, esto no es una discusión menor. ¿Cómo tú rompes esa lógica? Aquí hasta ahora, yo lo que efectivamente me he encontrado en 20 meses, personas que durante 19 o 18 son meses me han preguntado ¿cuántas firmas tiene? La encuesta, la entrevista que yo tenga, ¿cuántas firmas tiene? ¿Vas a tener la encuesta? Aquí, ¿Vas a firmar? aquí nadie te pregunta eso. Sigamos con... Ahora. Solamente para completar esto, ¿no te parece razonable, no te parece lógico que no teniendo un partido político detrás, la gente que los periodistas te hagan una pregunta que es básica? ¿Es de rigor periodístico que te pregunten cuántas firmas tienes? ¿Por qué te parece ¿Cuántos mal? cuántos presidentes en Chile efectivamente realmente han llegado y respondido a coaliciones que se precocinan más del 50% antes? Solamente en los últimos 20 años. Y te voy a decir que históricamente en Chile eso nunca fue la norma, al contrario. Efectivamente, además en esos 20 años, te quiero decir, nunca lograron mayoría, salvo por un periodo muy corto que no sirvió de nada, efectivamente. El presidente siempre fue un presidente en minoría en el Congreso. Y a pesar de eso, podía llegar a imponer su programa legislativo. Entonces, ¿qué es lo que quiero tratar de decirte con eso eventualmente? Quiero tratar de romper el mito de creer, cuando tú tienes 2/3 del país que no le gusta, un país en donde el tercio, que esa es la característica nueva, antes, 60% del país eventualmente, en realidad, seguía la suerte en estos últimos 20 años de ese Chile partidario. Un 30% del Chile habría estado indeciso hasta fecha, con un 5% de margen eventualmente en el margen crítico. Hoy día es el doble de esa realidad. Entonces yo estoy bien acompañado por ese país. Hoy día ese país no tiene ganas de seguir efectivamente la trampa de ese mundo. ¿Y sabes por qué no la quiere? Yo no quiero en esto sumarme al discurso antipartidista, porque se deterioró. Hoy día es muy rasquita eventualmente ese grupo. Está lleno te meten eventualmente una disputa a los 40 años, en el mes de septiembre, pero para meterte eventualmente una disputa escondida, muy capturada por intereses privados, y en la práctica muy decadente para llegar a ganar un cargo menor eventualmente por región. Si yo te diría en general, si yo te digo eso sabiendo esa realidad desde dentro, porque la conozco desde dentro, mejor que otros por lo menos, te quiero llegar y decir que entiendo esa molestia al frente. Y yo tengo la impresión, eventualmente, que estoy tratando de llegar y discutir con gente extraordinariamente inteligente que analiza la plaza todos los días, de decirles que hay algo de sabiduría popular en ese sentimiento. Hay una enorme sabiduría popular. Y hay una oportunidad para el país para llegar y enrielarlo responsablemente en una línea que de alguna manera capte jóvenes, fíjate. Capte mejores talentos, efectivamente, cuadros profesionales. Mucho mejores cuadros profesionales. Tener menos disputas, eventualmente, corruptelas rascas, eventualmente, de proyectos de 2 millones de pesos por región, eventualmente. Y tienes la oportunidad para plantear desafíos más de largo plazo y más grandes para el país. Fíjate, yo me siento hoy día, te lo voy a decir, yo me siento hoy día en Chile con capacidad para redibujar el mapa político y el mapa del país con proyectos más estratégicos de lo que esas dos alianzas supuestamente están haciendo en el margen del 2 o 3% que se disputan. Ya, ahora considero relativamente respondida a la pregunta entonces. José Tomás, tú en varias oportunidades dijiste, yo le quiero decir a los jóvenes que pueden ser hegemónicos, que lo que les dicen que no se puede hacer, se puede hacer. Sí. Yo quiero saber, ¿qué es lo que les dicen que no se puede hacer? Lo que no se puede hacer efectivamente es romper estas dos alianzas. Lo que no se puede hacer eventualmente... Pero eso es funcional, yo quiero ir al fondo. Es que funcional determina algo, que se quedan a su casa, pues no votan. De acuerdo, ¿y qué se hace entonces ahí? Bueno, te estoy diciendo, primero tienes que demostrar que efectivamente tienen poder político en esta oportunidad y que su voto va a marcar una diferencia eventualmente. Lo que pasó en la municipal, en cierto sentido, produjo cambio político. La pregunta es, ¿qué tipo de cambio político? Y en segundo término... ¿Te puedo hacer un pequeño alcance? Sí, por supuesto. Una pregunta. Porque tú dices, con lo que pasó en la municipal,
En la municipal es la elección en que el padrón electoral ha sido más viejo de la historia. Sí, y el efecto O sea, práctico, entonces no pasó en la... O sí, sea, tu pero tesis de que los de menos de 35 años cambian, no se cumple al menos el en la... efecto práctico que ocurrió en la municipal que votó produjo en prácticamente los principales municipios del país un cambio de conducción, fuera de todo pronóstico previo, más allá de lo que significó la abstención, que también fue no pronosticada. Pero lo que te quiero tratar de decir es que ir a votar era relevante, independientemente de quién fue a votar. Bueno, pues, entonces, no puedo estar más de acuerdo con eso. Es que antes no ocurría. Esa percepción no ocurría. Si eras lo que hiciera, las personas sentían que esta cosa no iba a cambiar. Hoy día tienen la sensación eventualmente que dependiendo de lo que tú hagas o dejes de hacer, vas a producir un impacto. Y la dispersión de candidatos efectivamente lo va a demostrar. Entonces, si tú pregúntame, primero, no es funcional eso es profundo eventualmente respecto de llegar y darle un sentido de realidad. Eso no ocurrió antes del 70 o 73. En realidad, efectivamente, el alternativismo político del país era tan grande, por así decirlo, que todo el mundo iba a la elección con el objeto de desplazar a su adversario. ¿Ah? Y creían que se podían quedar con el juguete para la casa y nunca lo pudieron hacer. ¡Nunca! Hoy día sí tienen la oportunidad para llegar y cambiar una lógica de 20 años. O sea, te lo voy a decir de otro modo. Mira, te lo voy a decir de otro modo. Yo soy muy poco inteligente, entonces no logro entender el efecto práctico de eso. El efecto... ¿sabes lo que pasa? El efecto... Yo te voy a decir por qué este tema me cuesta explicarlo. Me siento exactamente... No, que yo soy muy poco inteligente. Está bien, no lo eres. Yo entiendo la ironía que me estás jugando y entonces déjame tratar de devolvértela. El año 87, cuando estábamos tratando de construir la concertación, yo iba a entrevistas de radio en ese entonces diciéndome que no se podía hacer la concertación. Con el mismo escepticismo o el mismo dificultad que yo he tenido en estos últimos 20 meses para decir que se puede romper las dos lógicas de las dos alianzas. Yo tuve la misma dificultad, el mismo muro intelectual, el mismo muro de convicciones eventualmente que tenía ayer, en ese entonces, para armar la concertación que es la que tengo hoy día, para decirle a un conjunto de personas, no tengan miedo. Y la verdad de las cosas es que en la práctica, yo lo que te diría en general, lo que hicimos en ese entonces, que yo creo que hay que volver a repetirlo, te voy a decir, hay que volver a repetirlo, es que este país no va a modernizarse, no va a lograr una agenda nueva de temas en esa lógica pasada. Y eso yo te quiero tratar de decir, darle esa épica, darle esa motivación, darle ese sentido de realidad a un conjunto de personas clave en este momento. Y yo lo que yo quisiera es que mi generación, las personas con las cuales nos formamos y que entendieron ese problema mejor que nadie en ese momento, entendieran eso hoy día. Y no lo entienden. Fíjate que no lo entienden. No lo entiende Andrés Velasco, no lo entiende Andrés Lalamán, no lo entiende David Gallagher, Arturo Fontaine. Lo digo con cariño a ustedes, que los valoro a ustedes normalmente, los quiero mucho. No creo que ustedes tres lo entiendan. Yo creo, sí, no me recuerda el chiste del tipo que iba contra el tránsito de la Costanera. ¿Tú sabes ese cuento, no? Bueno, ahora, a veces puede que el señor tuviera razón, digamos, el que iba contra el tránsito de la Costanera, entonces escucha por la radio y dice, tengan mucho cuidado, porque hay un señor que después de las 6 de la tarde está queriendo bajar por la Costanera y eso puede provocar un accidente. Entonces el tipo mira la radio y dice, no es uno, son cientos. Son cientos. Yo me lo sabía de gallego ese. Sí, lo quise cambiar, digamos. No es uno, son cientos. Entonces, pero está bien. Ahora, pero déjame plantearte, volviendo a lo anterior, porque quiero tomar algo, lo que tú decías, y quiero entregarte razón, pero a su vez, y tú planteabas las dudas respecto a más que a la constitución de la concertación, que era un tema, había acuerdo nacional, más que el tema, por ejemplo, la discusión sobre inscripción electoral, en la cual tú estuviste de acuerdo, y había muchos de los que hoy día estaban en contra y rompen lanza y hablan del plebiscito como la gesta y estuvieron en contra de inscribirse en los registros electorales. Entonces, yo entiendo, y me queda absolutamente claro la lógica que tú planteas cuando en ese minuto era un punto de quiebre. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero creo que estaba claro respecto a que lo que se buscaba era, desde el sistema, lograr establecer un mecanismo que diera gobernabilidad posterior. Estábamos solos, perdona, Valdés, yo le voy a decir, hoy día que todo el mundo haga vestidura por Gabriel Valdés, se reían de él, lo rajuñaban eventualmente, el gobierno militar se jugó a desprestigiarlo, a llegar y agarrarlo, lo agarraron en la Plaza Italia y lo llevaron en andas eventualmente, con brazo y patas eventualmente, en un traje eventualmente para arrastrarlo, para ridiculizarlo, para burlarse de él. Entonces, yo es lo que quiero tratar de decir. No, pero estoy de acuerdo. Eso en Chile siempre ocurre, el día del gobierno militar. Pero entiendo discutir con una élite en Chile es siempre escuchar la siguiente frase. No se puede, no. Entiendo tu lógica y quiero ponerme de tu lado. Entiendo decir, la entiendo. Me queda muy clara el año 88, el año 87, el año 88 y probablemente en ese entonces estuvimos de acuerdo. Hoy día no me queda claro lo funcional que tiene aquello respecto que tiene saquémoslo,
Es que si respecto a cuál es el proyecto que viene. ¿Sabes por qué? Porque es tremendo. Porque el 60% del padrón tiene menos de 35 años. ¿Qué quiere que le haga yo? Pero para hacer ¿qué? No, pero es importante lo que te voy a decir. No, tú quieres reconquistarlo. La discutió con Genaro Regada muchas veces. Genaro era la tesis. Reconquistarlo. No me interesa reconquistarlo solamente. Les pertenece el país. ¿Sabes lo que pasa? Si yo llego a la conclusión de que es inviable efectivamente una generación nueva de menos de 35 años, significa que mi democracia y mi país es inviable, porque son el 60% del país. Yo no puedo estar como una especie de lógica de que voy a tener que protegerlos, y voy a tener que traer una señora desde Nueva York, muda, eventualmente, para llegar y resolver un peligro que no veo. Si ese es el problema, eso lo he dicho a Evelyn Matei, se lo he dicho a distintas personas. En vez de polarizar esta elección, lo que nosotros deberíamos demostrar es buena onda, eventualmente, entre personas que son completamente distintos, no podemos ser más distintos, pero que en el fondo eventualmente demostramos que el país tiene la oportunidad para llegar y hacer esto, y la única persona que echa a perder efectivamente esta buena onda es la persona que está muda y que viene desde el extranjero a cuidarnos todos y a malcriar a sus nietos. Eso es un tremendo problema para el país a largo plazo. Vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta vamos a entrar en detalles ya programáticos y en propuestas del candidato Tomás Jocelyn Holt. Ahora sí, son las 8:37 de la mañana. Continuamos conversando con Tomás Jocelyn Holt, candidato presidencial en nuestro ciclo aquí en Hablemos en Off. Tomás, ¿cómo se redacta un programa de gobierno? Me refiero a cómo se construye. Yo he visto que tú tienes un trabajo colaborativo, entre otras cosas, a través de tu página web. La gente y la ciudadanía va aportando, pero en algún momento hay que aterrizarlo, porque la ciudadanía no sabe escribir un programa de gobierno. Puede tener muy buenas ideas, pero no necesariamente eso significa que uno hace un copy y lo lleva, imprime los emails, digamos, y los corchetea. Aquí hay que sentarse a redactar y darle una forma, un horizonte, establecérselo de alguna manera. ¿Cómo se hace? ¿De qué manera y con quiénes? Primero tomando posición, y eso va a ser efectivamente a la larga tu producto. O sea, claro. Eso es clave, ¿eh? Y yo creo que el equipo mío lo que tiene que hacer en primer lugar efectivamente es recoger esas tomas de posiciones, y dos, hacer un producto leíble, ¿eh? Porque en el fondo eventualmente se hace una especie de ladrillo, no te lo va a leer nadie, solamente te lo va a leer una élite, y la verdad la cosa es que eso no te interesa. Entonces probablemente tú vas a tener eventualmente más que nada propuestas para el país, eventualmente una cantidad de bytes, que si es que alguien tiene algún problema respecto a su contenido me lo van a preguntar. Ese es el punto central. Ayer yo tuve preguntas sobre el tema del royalty minero, efectivamente, a partir de lo que fue el debate. O sea, van a surgir preguntas, no tengo ningún problema de creer de que esto no es simplemente un libro cábelo todo y que al mismo tiempo se sostiene por sí solo. Entonces va a tener que estar parte de lo que se va a desarrollar en la franja y parte de lo que vas a desarrollar en la entrevista. O sea, no creo mucho en programas. Primero que nada porque no se cumplen. Bachelet en el 2005 colocó en su programa eventualmente una entidad evaluadora de programas públicos al margen. No cumplió, al punto que hoy día está en la subsecretaría del Ministerio del Desarrollo, eventualmente ese ente, eventualmente. Ya, pero una ley que no lo cumplan otros no significa que tú tienes que hacer lo mismo. Tú podrías perfectamente decir, mira, yo me trazo estos objetivos y los quiero cumplir. Sí, claro, pero el papel aguanta todo, eso es lo que quiero decir. Por eso tienes convergencia programática, no la tienes por convicción, la tienes por un cálculo electoral. Eso es lo que estás teniendo. Por eso las volteretas, por eso tu gratuidad, no gratuidad. Pero yo hablo de Tomás Jocelyn Holt. Bueno, no, yo creo que la consistencia para mí es clave. Es al revés, creo que es clave. El tema de credibilidad es tremendamente fuerte. Es que el programa de gobierno tiene una gracia, además, porque tú puedes plantear un titular, una propuesta, en algunos minutos, bien dices tú, además, que los espacios en los medios son escasos, por lo tanto, la propuesta detrás de ese titular es la letra chica. Y sí, si hay algo que nos ha quedado claro, es que hay que leer la letra chica de las propuestas de los políticos. Bueno, pues déjame decirte una cosa con sinceridad, efectivamente. He hablado más de cómo desagregar el FUT que otros. Al punto que efectivamente otros dicen que van a terminar con el FUT y no lo hacen, porque siguen manteniendo la compensación sobre base efectivamente de vengada. Y eso sigue manteniendo el FUT en buenas cuentas. Y mantiene el FUT pasado. Yo he dicho que voy a resolver el FUT pasado con una tasa fija del 15% y voy a terminar con la compensación per se. Lo voy a hacer como cualquier país del mundo eventualmente que tú tienes el impuesto a las personas, al corporativo y el de ganancia de capital al margen. Eso en Chile hasta ahora nadie lo ha dicho así. Nadie. Y te diría que en general eso tiene efectivamente consecuencias efectivamente en la lectura. Y hay que evitar algunas cosas. La principal que tampoco nadie ha calculado es qué es lo que va a pasar con tus ingresos locales. Lo dije en el debate anteayer también. Pues nadie se da cuenta que va a producir. Pedro Troncoso aquí, efectivamente, ustedes lo han invitado muchas veces, eventualmente, es el único que ha llegado y advertido, eventualmente, que van a haber una caída de ingresos locales, efectivamente, en ese tipo de temas. Ahora, por eso, para completar la pregunta, ¿cuánto ayuda a dibujar el país que tú quieres como presidente el tener escrito tu propuesta de gobierno? Mucho, en tanto eventualmente tú puedes llegar y pedir efectivamente no solamente un mandato, sino que al mismo tiempo generar efectivamente un remanejo de expectativas. Ese es el problema nuestro. ¿Por qué tienes malestar por expectativas? Esta cosa no es espontánea. Esto tú tienes razón, es producido políticamente. Este malestar es inducido, porque le dices una cosa y le haces otra.
Ese es el problema. Claro, obvio. O sea, ¿quién es creíble para llegar y cumplir eventualmente lo que vas a hacer? Si es que alguien dice eventualmente voy a hacer una reforma política, te empiezan a discutir asamblea constituyente. Eso no es creíble hoy día. Porque supone eventualmente que tú desplazas a un tercio del país y le dices, ¿sabes qué más? Ustedes están lo mismo. Y le piden cheque en blanco, que no te lo van a dar. Si ese es el problema. Tú me preguntabas al principio cómo hacerlo. Yo me he cuidado mucho en ese tipo de cosas. Me he cuidado el nivel de credibilidad. No me he sumado alguna fetiches eventualmente que te han vendido por aquí, eventualmente. Y al contrario, no me he sumado al tema de la gratuidad. Lo he dicho expresamente. O sea, ¿por qué te diría? Quedémonos ahí un segundo porque eso marca también una diferencia importante. Tú tienes varias diferencias con el programa de Michelle Bachelet. Si alguien pudiese compararte eventualmente con alguien del abanico, tendería naturalmente a hacerlo con ese programa porque de ahí vienes tú, ¿no es cierto? Esa es tu cuna, de alguna manera. ¿Tienes ahí una diferencia con el FUT? ¿Tienes esa diferencia sustancial en el tema educacional, con no estar de acuerdo con la gratuidad para todos? ¿Sí compartes algo respecto al financiamiento compartido? Sí. Con el término del financiamiento compartido. ¿Qué te molesta? ¿Qué es lo que no te funciona como política pública el financiamiento compartido? ¿Y cómo defenderías el derecho a elegir, el derecho a la libertad finalmente de elegir dónde educar a tus hijos? ¿Cómo se compensa finalmente eso? Porque el valor de la no segregación versus el valor de la libertad pueden ser valores tan importantes para cualquiera, digamos, ¿verdad? ¿Cómo haces tú que ambos sean compatibles en un sistema educacional? La razón de la eliminación del copago es por segregación, es por el resultado exposta, y efectivamente la capacidad de elegir existe siempre. Lo que pasa es que está determinado por otro tipo de factores. Ustedes mismos lo han analizado aquí mismo. Está determinado por geografía, por lugares, eventualmente está definido por una cantidad de otro tipo de aspectos que hay que tratar de tender a disminuir en tanto las personas lo quieran así. Pero ¿qué tiene que ver eventualmente que tú eliminas el copago con la posibilidad de elegir? No tiene nada que ver. Tú tienes la posibilidad de ir al colegio que tú quieras eventualmente. Ahora, lo que yo creo que efectivamente tú tienes que ir... eliminar el copago aumentando la subvención. Sí, por supuesto. Si no creo que efectivamente tú puedas hacer eso en Educación 2020 queda claro. Es que ahí va el fondo de la pregunta. ¿Cómo corriges tú para que, en definitiva, esos dos derechos sean compatibles? No estoy el derecho a la igualdad y el derecho a la libertad. No estoy diciendo que los colegios particulares subvencionados se van a caer los ingresos. Eso, y tienes que hacerlo escalonadamente. Eso es una cosa que efectivamente tienes que tomar esa decisión. Educación, o sea, Mario Weissbluth sentado aquí. Y per se no estás en contra de que existan colegios particulares subvencionados. Nada. Per se. Y existió 8 años sin copago en Chile, curiosamente. En Chile existieron una educación particular subvencionada sin copago durante 8 años. Ahora, ¿ese financiamiento compartido lo reemplazarías por un aumento en la subvención? Obvio que sí, porque no me interesa de financiar. Si hoy día tenemos colegios quebrados y el Estado tiene que llegar y justamente ¿Y cómo en tu propuesta, cómo se mantiene o cómo realzas el rol de la educación pública a través de los colegios municipales? O sea, primero que nada los tienes que desmunicipalizar, eso es un punto central. Segundo, tienes que llegar, y eso, por eso hablaba del tema regional. ¿Llevarlo a corporaciones? No, a llevarlo efectivamente a responsabilidad de gobiernos regionales, donde tú, no corporaciones como las que entendemos hoy día que hay 52, que en realidad son un desastre porque triangulan plata. No, yo creo en control del gasto aquí, y yo creo que no voy a perder efectivamente control del gasto, pero sí en estructuras más grandes donde tú puedes llegar a incorporar iniciativas particulares. Yo no tengo ningún inconveniente en estimularla, pero bajo control financiero. Si el problema de las corporaciones es el descontrol financiero, ese es mi problema. Pero lo que pasa es que hay, en el tema, por ejemplo, de la desmunicipalización, hay quienes son partidarios de la desmunicipalización. Una cosa que sostienen es que los límites territoriales que plantean las municipalidades son muy complejos. Pues son chicos. Claro, son chicos y de repente en una comuna en que hay muchos niños, no hay colegios o hay muy pocos, y en una que hay muchos, quedaron, básicamente esto está muy marcado por el mapa. Entonces, uno de los temas de desmunicipalizar es que se descontextualizaría el mapa, lo que resulta muy bueno. Pero ¿quién administra eso? A mi modo de ver, lo tienen que administrar autoridades elegidas. Yo creo en el gobierno regional elegido. Yo tengo una decisión radical. Lo que pasa, no basta decirlo, hay que llegar y generar las competencias locales para que eso funcione. Tienes que generar benchmarks. Tienes que generar algo que se discutió en los 90 y que a Jaime Rabiner le gustaba, que es un instituto de gestión pública. Tienes que tener eventualmente cifras, tenemos que tener masa crítica para evaluar eventualmente qué está pasando con las platas a nivel de inversión, recursos humanos, que las personas puedan evaluar, por así decirlo. No lo tenemos hoy día. Si tú me preguntas a mí, yo creo en eso. Pero además creo que tú tienes que hacer efectivamente al comienzo. Por eso mi primer año eventualmente sería extraordinariamente activo, porque yo no dejaría una ley de carrera docente para el final de la gestión, partiría con ella. Esa ley, para que sea viable políticamente, tienes que llegar a incrementar los sueldos de los profesores. Lo tienes que escalonar. Y en términos prácticos, 3 veces. En términos bien prácticos. Ayer o anteayer se anunció, dentro de los trascendidos del Comando Bachelet, que existía la idea de terminar con el proyecto del liceo emblemático. Pero ella lo repite en las universidades emblemáticas. Fíjate qué divertido ella. Pero a mí me encanta ella. Porque efectivamente ella entiende ahora, efectivamente, por qué motivo los liceos emblemáticos fue una mala propuesta, pero se pone bien Lavín, Bachelet, eventualmente para proponer las universidades emblemáticas. Que es ridículo.
Lo que tú ¿Tú no necesitas... estás de acuerdo con ninguna de las dos cosas? No, porque además para la galería, eso, ese es Bachelet en su peor forma, la abuelita que malcría a los nietos. Ya, Ese es el problema, nuestro problema de drama en este instante. Pero más allá de la caricatura, vamos al fondo de lo que tú planteas. El fondo es lo que yo planteo, que tú tienes que resolver el problema universitario de raíz y tienes que darlo vuelta regulatoriamente. Así que por ende tienes que establecer... Pero que tú haces una contraposición interesante, porque dice, los liceos de excelencia no funcionan. Los liceos de excelencia no funcionan. Menos van a poner a la Universidad de Excelencia. Ya, ok, de acuerdo, pero o sea, entonces, su respuesta, como dice la universidad. Pero lo que te estoy diciendo, yo lo que quiero es, yo creo un estatuto un gobierno corporativo para ambos subsistemas. No me basta solamente llegar a regular el sistema privado, sino que también tengo que regular el sistema público. Yo creo que tú tienes que incrementar la matrícula de las universidades públicas en tanto tú cambias su sistema de ingreso. No puede ser que el sector más rico del país esté en las universidades tradicionales y el resto esté efectivamente en el sector privado. Si tú tienes universidades públicas para los 500 puntos. Y tienes que de alguna manera darles un salto social. Prácticamente no hay de esas. No es esas. Hay algunas. Entonces tú tienes que darle un salto efectivamente cualitativo a esas personas eventualmente. Y para eso tienes universidades públicas. Pero además no es entregarle plata en bruto, por así decirlo. Las universidades no pueden tener como Universidad de Concepción el mayor número de empresas relacionadas alrededor. Tú tienes que controlar ese sistema. Para que avancemos en más temas programáticos, Tomás, ¿cuánto Estado y cuánto mercado en dos sectores que hoy día son súper clave? El sistema de pensiones y el sistema de salud. O sea, yo creo que efectivamente el sistema de pensiones... ¿Cuánto Estado y cuánto mercado? Bueno, vas a tener en mi esquema tú tienes una AFP estatal porque te ayuda a la competencia y probablemente te saca un actor, y te saca un actor porque no lo está haciendo bien, y porque tú puedes llegar y justamente demostrar de que el sistema opera a favor de los afiliados, y tú tienes que llevar efectivamente esa demostración en la práctica, está operando como un cartel. Entonces, para eso es la necesidad de una AFP estatal. Y en materia de salud, efectivamente, yo creo en dos subsistemas con lógicas distintas. Fíjate lo que te voy a decir. Yo no creo que tú debes llegar y extrapolar el sistema público de salud, un sistema de seguro como es el auge. Está funcionando mal. Ricardo Soto, antes de morir, eventualmente hizo un alegato respecto a un Fondo Nacional de Medicamentos para enfermedades catastróficas. Pero en realidad, lo que tú deberías hacer es un alegato respecto de siniestralidad absoluta para personas en su sistema público de salud. Ese es el punto. Si tú crees el principio de subsidiariedad, voy a dar un principio de definición mía. Uh-huh. Tú no puedes llegar y decir, tú estás diciendo todo lo que los privados no asumen, lo asume el Estado. Pero mira con la lógica que tú tienes hoy día un seguro en el sector público de salud. Lo que no asume en el privado, lo voy a asumir en el sector público de salud hasta un cierto punto. Eso no es subsidiario. Lo siento, no es subsidiario. Al contrario. Si tú tienes el 60% del país que está en su sistema público de salud, tienes que llegar y tener una lógica propia. Pero eso supone también llevar su sistema público de salud al FONASA a otros estándares de gestión. No puede estar dominado por Girardi y su clan. Tiene que ser otra lógica de benchmarks, otra lógica de gestión. ¿Cómo lo arreglarías entonces? Frey lo hizo bien en su primer gobierno, eso. Es curioso, ¿eh? No lo hizo ni Lago ni Bachelet bien, eso. O sea, su único gobierno. Intentó un segundo, pero no lo consiguió. La primera parte de su gobierno. Claro, pero lo comparo... Claro, la primera parte de su gobierno. Eso es que me antes que se cayó, efectivamente. Pero la primera parte entendió de que FONASA tenía que llegar y estar sometido a otros índices de gestión. Lo entendió mejor que Lago y Bachelet. Porque esto si no se convierte en un bolsón negro, eventualmente, que además, fíjate que cuando tú tienes médicos que son los mismos en el sector público de salud y en el sector privado, el estímulo va a ser para sacarlo del sector público y llevar a los estratos más bajos al sector privado de gestión. Tú tienes que hacer todo lo contrario. FONASA tiene que ser tan competitivo que la gente quiera entrar, que va a tener mejor atención que el otro lado. Pero para eso tienes que llegar y someterlos a estándares súper difíciles de manejar con un sindicato en buenas cuentas. ¿La nueva constitución está en tu programa de gobierno? ¿Hay una nueva constitución? O más bien hay modificaciones. ¿O modificaciones? Mira, tú necesitas hacer una reforma política con o sin asamblea constituyente, con o sin nombrarlo como Lagos quiso ponerle a la misma constitución la palabra nueva constitución. Y eso es lo que a la larga, efectivamente, Bachelet efectivamente va a terminar efectivamente cayéndose que le tocará a ella. Al revés. Yo he dicho 4 reformas al principio de 6 meses. Un nuevo mapa electoral, supeditar el gabinete de una mayoría parlamentaria, evitar las reelecciones y elecciones directas de intendente del año 2016 con un plan de traspaso. Eso es lo que he dicho. Sí, es súper simple. Y yo he dicho que yo creo que yo puedo tener la mayoría suficiente como para aprobar efectivamente ese paquete. Entonces, ¿qué es lo que me pasa a mí? Esta discusión, yo claro que quisiera tener un max y no un mínimo. Me encantaría ir mucho más allá, pero prefiero 1000 veces introducir al comienzo de mi gestión el dinamismo suficiente como para que tenga sucesiva reforma después. ¿Sabes cuáles son esas dos? El llegar y garantizar de que los actores políticos entran a competir antes de la elección y no después de ella. Es decir, yo quiero llegar y garantizar, yo quiero terminar con los pactos electorales en Chile. Y quiero terminar con los pactos electorales en Chile porque efectivamente eso es lo que te hace la trampa de precocinar la democracia en el país. Hay muchos países que los prohíben. ¿No te aportan nada para la estabilidad los pactos, los pactos mirados a lo mejor, tú puedes tratar de mirarlo en un sentido positivo, en el sentido de los acuerdos, de la búsqueda de los consensos. Finalmente, eso también está detrás de los pactos. Obvio, pero mira lo que te he venido. Camila Vallejo abrazada de Jorge Aguad, efectivamente. ¿Quiere que te diga? Efectivamente, yo me siento burlado en un esquema así. Yo creo que este país también. Ahora, una cosa son los pactos electorales y otra los pactos de gobierno. Sí, claro. Sí, claro. Que se constituyen pero eso en Europa...
luego los resultados electorales. Eso es lo que voy. Sí. Eso es lo que yo creo. Mira, yo necesito 5 culturas políticas que se relacionen dinámicamente para distintos temas con cualquiera. Es decir, en el tema regional con uno, en el tema valórico, minorías sexuales con otro, en el tema eventualmente tributario con otro. Ese dinamismo le va a dar juego al país eventualmente aquí al año 2030. Pero tú necesitas 2 cosas de un presidente. 2, que no creo que hemos tenido en todos los 2 gobiernos. Necesitas un buen árbitro, que salga de lo captura de intereses privados y en secreto. Y aparte de un buen árbitro, lo que tú necesitas eventualmente es una persona que usa su tribuna para, en el fondo, marcar el relato y al mismo tiempo llegar y dibujar el país para adelante, dirigir el país en una dirección. Eso es lo que el presidente hace. No lo puedes tener mudo como lo tuvimos a Piñera durante el 2011. No puedes llegar y tenerlo mudo como tenemos a Bachelet hace 4 años. Tú tienes que tener una persona que se tire a la piscina y diga, esto es lo que estoy dispuesto a hacer. Eso es lo que traté de decir hace 2 días atrás en el debate. Necesitas un tipo de liderazgo más cándido, decir, estos son mis problemas, a esto es lo que estoy dispuesto a hacer, yo tengo fe en el país. Yo creo que tú puedes tener un congreso que te pare, evidente, pero eso tiene efecto. Te voy a dar un ejemplo práctico. En Francia, el matrimonio igualitario se perdió en 2 años. 2 años se gana. Tú vas a cortar. Yo no tengo temor de perder iniciativas en el Congreso, porque yo sé que voy a cortar los plazos en alguno de esos temas, aunque los pierda. No voy a tener una ley de matrimonio igualitario en 10 años, 15 años como tuvimos en divorcio. Vamos a tener una discusión mucho más breve en Chile, eventualmente para llegar a asimilar el cambio cultural. Yo creo que tú tienes que tener un presidente con muchos cojones, por así decirlo, y pantalones, y entender lo que significa eso por tu grado de conflicto, porque vas a aumentar tu grado de conflicto, pero lo tienes que manejar de tal modo que la gente no se termine tirando piedra en la calle. Solo cojones y pantalones, a las candidatas mujeres no. ¿Qué tendrían que tener las mujeres? Supongo que fuertes ovarios, pero en realidad, ¿cómo se llama? Okay. Ser resistente. O sea, la lógica de no importan los conflictos de interés, o no es que no importen, pero más bien sino cómo tienen la capacidad de poder solucionar los conflictos, y llevarlo arriba a la mesa. Y sus contradicciones. Y llevarlo arriba a la mesa. Yo lo que te quiero decir, eso ha sido lo que ha terminado destruyendo la concertación y la alianza por Chile con su clon. En el fondo tú tienes disputas privadas que no... Eso es lo que permite que Jorge Aguat esté tan feliz como la Camila Vallejo, lo que efectivamente de Bachelet. Si esa es la gran trampa de esto, que es lo que molesta a cualquiera con 2 dedos de frente, si no es solamente una élite. Lo dice en cualquier parte, este tema lo entiende cualquiera, hasta un niño. O sea, no hay nadie que crea que esas candidaturas van a disminuir el malestar en el país, van a aumentar la presión sobre ella por dentro y por fuera. ¿Y por qué razón podría ganar alguna de esas candidaturas? Entonces, ¿la gente no entiende? ¿La gente es tonta? ¿Qué es lo que pasa ahí? No, yo tengo la impresión de que yo creo... A ver, si tú me preguntas a mí... Solamente miremos las encuestas, porque no sabemos el resultado de la elección. Yo te voy a decir una cosa, tú puedes tener una discusión si yo siento que yo puedo pasar o no efectivamente la segunda vuelta, yo creo que sí, pero yo tengo una convicción, Connie, que esto no es un capricho, más allá de cualquier otro eventualmente. Yo no soy delirante y soy tremendamente riguroso. Yo la verdad las cosas que yo siento que los demás no le ganan a Bachelet, yo sí. ¿Y sabes por qué? Te lo voy a decir en simple. Ella no me puede jugar el juego derecha-izquierda conmigo, gobierno-oposición conmigo. No me puede jugar el responsabilidad fiscal versus populismo conmigo. No me puede jugar el sí y el no conmigo. ¿Y sabes la que pierde siempre? El pasado versus el futuro. Y la verdad de las cosas es que esos 5 temas, en cierto sentido, es lo que ella la mantiene silente, la mantiene callada respecto a los otros candidatos, porque sabe que ese va a ser su segunda vuelta. Discutir esos temas y tratar de presentarse como izquierda, futuro, tratar de presentarse como el no, tratar de presentarse como oposición y como efectivamente esa innovación. Conmigo eso no le resulta. Pero tú no te he visto pasar del 1% en las encuestas. ¿Qué pasa ahí? Es que quiero saber tu explicación. Y como tú también me dijiste en la Universidad Católica, eventualmente que esto era un capricho mío, eventualmente. Yo te lo voy a decir con toda sinceridad, por algo no concuerdo contigo. Por algo efectivamente insistido, ya evidente eventualmente que funciona sobre otra base de criterio. Creo que lo que está ahí al frente no está determinado como ustedes han ido leyendo estas encuestas, porque lo que no ha cambiado en esas encuestas es que 2/3 de los chilenos no tienen definido su voto. Y todas las personas que te invocan esas encuestas te reconocen en privado que nadie va a empezar a pensar seriamente en la presidencial hasta que empiece la franja. Creo que eso escuché aquí en los reclames, señores, de ustedes. Sí, córtenla, tengamos el mismo diálogo en público y en privado. Oye, en este punto, efectivamente. Sí, señores. Que nadie va a pensar seriamente en las elecciones hasta que venga la franja. Eso se lo escuché a ustedes cuando estábamos en reclame. Para entender bien, lo que tú me estás diciendo. Lo habría escuchado en público, perdona. Para entender bien lo que tú me estás diciendo, la gente es tan tonta que tiene que esperar ver por la tele para entender lo que dicen los candidatos. No sé, nunca. Yo todo lo contrario. Por algo estoy tomando posición. ¿Y sabe por qué tomo posición? Porque tengo tanta confianza en esas personas que yo creo que tienen buena fe. El pasivo electoral de Chile siempre ha sido moderado. Lo que necesita la gente entonces ver al candidato paseando el perro, regando las plantas, que es más o menos lo que muestra la franja en general. Para vulnerable. Tiene que verlo vulnerable. Todo lo que ustedes han considerado debilidades mías, implícitamente yo creo que son fortalezas mías.
Todo lo que ustedes creen que en esta vuelta eventualmente no se toma en serio es lo que yo creo que la gente quiere ver eventualmente, porque demuestra que no tiene una agenda oculta. Yo creo en una pelea de David contra Goliat. Yo creo que por algo eventualmente, mira, una encuesta no habría dado ganadora a David por nada eventualmente, por lo mismo ganó, porque era la inocencia que se imponía. Creo que esa alegoría es la que yo creo que va a imponer un nuevo cuadro en el Pero país. nadie lo plantea como una debilidad. Yo creo que tú juegas a la debilidad más bien para victimizar. No victimizarse, no, para llegar y justamente darle a las personas una sensación. Pero aquí nadie plantea como una debilidad. debilidad. Más bien lo que estamos haciendo es reflejar una realidad, No, que es distinto. No, yo qué cosa. La mejor defensa no necesariamente es el ataque, don Tomás Jocelyn No, J, yo con quiero, cariño le y exijo, respeto. le exijo nomás. Sí, ahora, un amigo muy cercano me dice que el silencio de Piñera no sabe en qué parte de su gobierno puede haber estado Piñera en silencio. ¿Ah? La verdad que